Ahí donde dice iniciando la grabación. Muy bien. Por favor, ¿alguien me puede decir si logra ver la pizarrita? Si se logra escuchar bien, pueden habilitar su micrófono, por favor. Sí, listo. Ok, muy bien. Bueno, lo que vamos a avanzar aquí, a ver, es parte del tema 1, que se llama funciones reales. ¿Ya? Estamos iniciando el tema 1, que es funciones reales. Vamos a iniciar hablando específicamente del conjunto o del sistema de los números reales. Muy bien. Es decir, vamos a estudiar en sí la clasificación del conjunto de los números reales, que normalmente la forma de simbolizar, por favor, van a recordar, es con la letra R. Ahí está. Esa letra es la que simboliza el conjunto de los números reales. Bien. Muy bien, chicos. Ahora, para entender las funciones reales, es importante entender lo que es el conjunto o el sistema de los números reales. Sin embargo, hay una definición un poco más intuitiva y un poco más formal. Para que empecemos a entender al conjunto de los números reales y cómo ese conjunto se clasifica, vamos a ir primeramente por la definición un poco más intuitiva, que tiene que ver en función de su clasificación. El conjunto de los números reales, chicos, se clasifica en otros subconjuntos. Uno de los primeros subconjuntos que es parte del conjunto de los números reales se denomina el conjunto de los números naturales. Y su nombre tiene que ver con que son aquellos números que surgen históricamente de forma natural en la humanidad y que han servido que sirven y han servido para contar. Este conjunto de números naturales se puede expresar en su notación por extensión como todos aquellos números positivos que nos sirven para contar 1, 2, 3, etc. Entonces tienen un principio que comienzan en el número 1 y son aquellos que son positivos, ¿no? Son también llamados enteros positivos, son los números enteros positivos. Ahora bien, es un conjunto infinito. Tiene un principio, pero no tiene un final. Tú, si te das un número natural grande, siempre vas a encontrar un número natural mayor que ese. Esto significa que es un conjunto infinito. Algunos también lo llaman a este conjunto, les había dicho, número enteros positivos, ¿no? Ahorita vamos a ver mejor los enteros. Ahora, existe una discusión, chicos, para definir si el conjunto de los números naturales incluye o no incluye al cero. En algunas ramas de la matemática es necesario incluir en el conjunto de los números naturales al cero. Por eso se distingue los números naturales donde no se incluye al cero o donde se incluye al cero y para eso ponemos un subíndice cero. Estas ramas de la matemática que necesitan el cero como parte de el conjunto de los números naturales son, por ejemplo, las ramas matemáticas computacionales. Es decir, en programación, por ejemplo, que se trabaja mucho con la programación binaria, 1, 0, 0, 1, etcétera, se necesita incluir el cero en el conjunto de los números naturales. Otra rama de la matemática que incluye también al cero dentro del conjunto de los números naturales es la teoría de conjuntos. Pues en la teoría de conjuntos también se define como conjunto vacío
al conjunto que no tiene elementos, ausencia de elementos, y este se puede representar por el 0. Entonces, nosotros podemos ver que en algunos casos se incluye al 0 y en otros casos no. Sin embargo, nosotros en cálculo vamos a trabajar con el conjunto de los números naturales sin incluir al 0, ¿no? Entonces vamos a trabajar con este primer conjunto. Ahí vamos a poner en cálculo vamos a trabajar con este conjunto, ¿no? Con el conjunto en el que no se incluye el 0. Muy bien. Ahora, bien, ¿qué podemos decir de este conjunto de los números naturales? Lo que podemos ver claramente de los números naturales es que los números naturales son cerrados ante las operaciones binarias aritméticas más importantes, que es la suma y el producto. Esto significa que si nosotros agarramos dos números naturales, cualesquiera, y los sumamos, chicos, ese resultado también va a pertenecer al conjunto de los números naturales. Por eso se dice que es una operación cerrada, porque el resultado está dentro del mismo conjunto. Y si nosotros multiplicamos dos o más números naturales, el resultado, chicos, va a estar también dentro de los naturales. Por eso se dice que el producto es una operación cerrada. En otros libros son operaciones internas del conjunto de los números naturales. Esto lo vamos a formalizar de la siguiente manera. Sean A y B, vamos a llamar a dos números cualesquiera que pertenecen al conjunto de los números naturales, dos puntos, entonces se cumple que si yo sumo estos dos números naturales, me va a devolver siempre un número dentro del conjunto de los números naturales. O sea, por eso se llama que es cerrado. Y si yo multiplico dos números naturales, también me va a devolver un número que es natural. Por eso se dice que el producto también es una operación cerrada. El problema surge que en los naturales la división y la diferencia no están definidas. Es decir, no podemos restar dos números naturales y que este sea siempre natural, porque va a haber casos en que tengamos que restar un número menor menos un número mayor y este va a ser un resultado que no pertenece al conjunto de los números naturales. Y también el producto. Perdón, el cociente, no el producto. Y también el cociente o lo que se llama la división. El cociente o la división tampoco es una operación que esté definida, ¿no? A ver, un ratito. Ya. Ya, muy bien. Disculpen que me mandó un mensaje y estamos ahí. Entonces, ¿qué significa? Que pueden haber, chicos, casos en que yo reste dos números naturales y este no va a pertenecer pues, al conjunto de los números naturales. Por ejemplo, si yo quiero restar 2 menos 8. Bueno, aquí, por ejemplo, yo sé que el resultado es menos 6, pero el menos 6 no pertenece al conjunto de los números naturales. Por lo tanto, no se puede resolver dentro del conjunto de los números naturales. En el caso del cociente, por ejemplo, un medio, yo sé que es 0,5, pero el resultado no pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces, ni la diferencia ni el cociente estaban definidos en el conjunto de los números naturales. Por eso, surgió históricamente un nuevo conjunto de números que se denominó el conjunto de los números enteros y cuya simbología o notación es la famosa Z, esa que estábamos viendo ahí. Se utiliza la Z como simbología de los números enteros porque viene del idioma alemán o del vocablo alemán que significa números, Zahlen, ¿no? Entonces, ese vocablo es el que le da la nomenclatura a los números enteros.
Bueno, chicos, con los números enteros ahora aparecen históricamente por primera vez los números negativos. Pues en la realidad existen fenómenos que se tienen que representar con números negativos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de temperaturas bajo cero, menos 1 grado, menos 2 grados, menos 3 grados, esas cantidades, si bien son enteros, se tienen que representar con números negativos. O cuando, por ejemplo, uno va a un edificio altísimo, pero se sube al ascensor y ve en el ascensor planta baja y luego ve menos 1, menos 2, menos 3, ya se sobreentiende que lo que significa menos 1, menos 2, menos 3 es un primer sótano, segundo sótano, tercer sótano, o sea que estás yendo para abajo. Luego, por ejemplo, cuando existan deudas en economía, deudas tienen que ser representadas a través de los números negativos. Eso significa que el conjunto de los números enteros no solamente está compuesto por números enteros positivos, sino que también están los negativos. Y es aquí, chicos, en este conjunto de los números enteros, donde se incluye por primera vez al cero, donde se entiende por primera vez a la ausencia de cantidad. Por lo tanto, vamos a decir de forma extensiva que el conjunto de los números enteros está compuesto por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, está compuesto por 0, está compuesto por 1, 2 y 3. Ya no solamente sirven para contar, sino que también sirven para representar cantidades negativas. Y como ustedes pueden ver en su forma extensiva, se trata de un conjunto infinito. Infinito hacia la izquierda, hacia menos infinito, y infinito hacia la derecha, hacia más infinito. Si ustedes pueden observar, aquí podemos decir que el conjunto de los números enteros está compuesto, miren, voy a subrayar aquí todos estos números que son los que se definen enteros negativos, ¿no? Por eso le pongo un negativo en el exponente para hacer referencia a que estos números son menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etcétera, ¿no? Luego, unión, obviamente, un elemento central principal que divide a los enteros positivos de los enteros negativos, que es el 0. Y unión, como ustedes pueden ver, esta mi unión parece una U, y unión, el conjunto de los enteros positivos, que acabamos de ver que no es nada más que el conjunto de los números naturales, es los que sirven para contar. Eso significa que aquí una idea principal que se tiene que reflejar es que todo número natural, chicos, todo número natural es también un número entero. Un entero. Entonces, todo natural es también un número entero. Esto en notación de conjuntos significa decir que todo número natural es un subconjunto propio del conjunto de los números enteros. Esta nomenclatura que se utiliza hace referencia a un subconjunto propio en esta nomenclatura, ¿no? Si lo queremos ver gráficamente, como un diagrama de Venn, lo que estamos diciendo, que si aquí nosotros tenemos el conjunto de los números naturales, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, todos estos números están dentro, son un subconjunto propio del conjunto de los números enteros, ¿no? Entonces, todos esos números naturales es entero. Entonces, todo natural es un entero. Para ser más específica, todo natural es un entero positivo. Ahora, como ustedes ven, también el conjunto de los números enteros es cerrado ante las dos operaciones binarias aritméticas más importantes, es decir, el conjunto de los números enteros se resuelve también para la suma y también para el producto.
¿Qué significa esto? Que si yo agarro dos números enteros, entonces el resultado siempre va a ser entero si yo sumo estos dos números enteros. Y si yo multiplico estos números enteros, el resultado siempre va a ser un número entero. Por eso se dice que la suma y el producto son dos operaciones internas o dos operaciones cerradas del conjunto de los números enteros. Ahora, por primera vez se define la diferencia, es decir, ahora sí, chicos, podemos restar dos números enteros y decir que este resultado también es un número entero. Como ustedes han visto en el ejemplo que les he dado, si yo quiero restar el número 2 menos el número 8, pues ahora sé que este resultado es menos 6. Pero como la diferencia también es una operación interna, no la necesito incluir aquí, no necesito incluir aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que la suma y la diferencia son dos operaciones de la misma moneda. Eso significa que toda suma, que toda diferencia, perdón, se puede expresar también como una suma. Por ello, decimos que la diferencia entre dos números enteros, decimos, sean dos números enteros cualesquiera, entonces se define la diferencia como también una suma, simplemente que voy a tener A más menos B va a ser igual a un número entero, ¿no? Es una forma formal de definir la diferencia. Lo que estamos haciendo es sumarle el contrario de B. Menos B es el número opuesto de B, ¿no? Entonces, ahí tenemos la diferencia. Con esto, chicos, ya se podía solucionar la diferencia. Sin embargo, el problema surgía siempre con el cociente, es decir, con la división. El cociente y la división no se podía resolver en el conjunto de los números enteros, porque otra vez tengo un medio que es un decimal y no es un entero, etc. Para ello surgió un tercer conjunto de números que se les llamó números racionales, que son nada más y nada menos que las fracciones y los decimales. Entonces vamos a colocar aquí y vamos a decir, surgió los números racionales y cuya nomenclatura es la Q, ahí está, porque viene del vocablo en inglés o también en francés, quotient, ¿no? De cociente o quotient de cociente en inglés. Entonces, estos números racionales son fracciones, vamos a poner ahí, son números que se pueden representar por fracciones o lo que ustedes también llamaban en colegio, quebrados, fracciones o quebrados. Y además también abarcan aquellos decimales, aquellos números decimales, ¿no? Entonces abarcaban esos números y los decimales. Muy bien. Eso significa, chicos, que ahora nosotros podemos representar a este conjunto por comprensión. No lo vamos a hacer por extensión como en el caso de los números naturales, como en este caso, o en el caso de los números enteros, que se pudo representar por extensión. ¿Por qué no se puede representar por extensión? Pues porque entre dos números racionales existen infinitos números racionales. En cambio aquí, entre -1 y 0, no hay más, está vacío. Entre 0 y 1 está vacío, entonces yo puedo ir anotando consecutivamente los números, porque estos son como datos discretos, diríamos. En cambio, el conjunto de los números racionales tiene un cierto grado de continuidad intervalar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, dos números racionales cualesquiera que yo quiera comparar entre 1/3 y 1/2,
por ejemplo, entre 0,333 y 0,5, hay infinitos decimales que se pueden representar como un cociente. Entonces, no vale la pena hacer la definición de forma extensiva, con la forma extensiva. Entonces, ¿cómo vamos a representar esto? Vamos a representar al conjunto de los racionales por comprensión. Y vamos a decir que todos los quebrados o fracciones que se puedan formar, dado que A y B son números enteros, son números racionales. Y además se tiene que cumplir una condición fundamental, que el denominador de mi quebrado o de mi número racional tiene que ser sí o sí distinto de 0. Muy bien. Esto significa que, por ejemplo, nosotros podemos representar cualquier número racional por una fracción. Es decir, ahora 1/2 es una fracción y significa que es un número racional. O 1/3, o 7/8, etcétera. Ya son números racionales. Además, se los puede escribir en decimales. A ver, están todos ya. Además, se los pueden escribir en decimales. Muy bien. Entonces, esto significa que ahora tenemos una forma de representar a los números racionales. Ahora, escúchenme bien, chicos. Todo número entero o todo número natural también se puede representar como un número racional. Eso significa que, por ejemplo, si yo quiero representar el número -2, que es un número entero negativo, esto se puede representar como el quebrado -2 sobre 1, o como el quebrado -4 medios, o como el quebrado -8 cuartos, etcétera. Hay infinitos quebrados equivalentes que hacen al número -2. Esto nos da una intuición importante que nos dice que todo número entero es también un número racional. Entonces, todo número entero es también un número racional. Y esto es muy importante. En notación de conjuntos, ¿cómo yo voy a decir esto? Voy a decir, si sé que los naturales son un subconjunto propio de los números enteros, pero ahora sé que tanto los naturales como los enteros son subconjunto propio de los racionales. Eso significa que si yo aquí tuviese todo el conjunto de los números naturales, sé que todo natural es entero, entonces está dentro de los enteros, y ahora sé que tanto los naturales como los enteros están dentro de los racionales. Esto es muy importante porque la clasificación del racional hace referencia a que este puede ser un decimal, o puede ser un quebrado, o puede ser un natural, ¿no? O un entero. Ahora, los racionales, chicos, se suelen clasificar. Los vamos a clasificar ahora. Se clasifican por lo general a los números racionales en dos tipos de números racionales. A ver, voy a llevar esto aquí. Vamos a llevar un poquito más arriba. Y vamos a decir que los números racionales se van a subdividir en dos categorías importantes. Por un lado, sabemos que los números racionales pueden ser enteros. Acabo de decirles que son enteros. Bueno, vamos a poner con su nomenclatura. Todos los números enteros pueden ser catalogados como números racionales, pero también pueden ser decimales. Todos los números enteros pueden ser decimales. Y es aquí donde se clasifica en dos tipos de decimales. Decimales que son exactos y decimales que son periódicos.
Entonces, estos decimales se pueden clasificar en decimales exactos y pueden ser o decimales periódicos. Los decimales periódicos son infinitos y los decimales exactos, pues lo contrario, son finitos. De esta manera, por ejemplo, el quebrado un medio, que es un número racional, está representado por un número decimal exacto porque es finito, solo tiene un decimal. O 3/4, si ustedes quieren, está representado por el decimal 0,75, que es exacto porque sus decimales son finitos, solo hay dos decimales, que es el 7 y el 5. En cambio, los números periódicos son números infinitos que tienen infinitos decimales, pero cuya particularidad importante es que esos decimales son un periodo, se repiten. Por ejemplo, si nosotros queremos decir 1/3, si nosotros hacemos esta división en la calculadora, nos va a dar 0,3333 y así sucesivamente. Esto se puede representar en matemáticas como 0,3 y le ponen un sombrerito, o en otros libros como 0,3 infinito. Y estos son números periódicos donde el periodo en este número, pues ese es el 3. Todos los números periódicos pueden tener uno o más periodos, es decir, no necesariamente puede ser 0,3 el número resultado de un quebrado, también puede ser 0,75, 75, 75 o 0,120, 120, 120, 120. Entonces, en un primer caso hay 12 periodos, en el otro caso les estaba hablando con 3 periodos. Entonces, estos periodos pueden ser muchos periodos, pero si se repiten en el infinito, son números periódicos. También se los llama números periódicos puros porque inmediatamente después de la coma viene el periodo o los periodos. Entonces, cuando viene inmediatamente después de la coma el periodo o los periodos, se llaman números periódicos puros. ¿Y cuáles van a ser los otros números periódicos? Los números periódicos mixtos, es decir, aquellos números que al dividir y al convertirlos en un decimal, no viene inmediatamente el periodo, sino que antes del periodo hay un número o hay varios números que se llaman antiperiodos. En este caso, por ejemplo, si ustedes hacen la división entre 7 y 6, dividen, les va a salir un número infinito periódico, pero que va a ser 1.1666666, ¿no? Lo mismo que decir 1.1, 6 sombrerito. Guay, ese sombrerito está por fuera. 6 sombrerito o 1.6 rayita, ¿no? Y estos se conocen, chicos, como números mixtos, porque combinan periodos también con antiperiodos, los números que no son periódicos y que están después de la coma. Esto se le llama antiperiodo y puede ser uno o varios antiperiodos. No necesariamente tiene que ser un periodo. Muy bien. Ahora, sobre esto también quiero aclarar que dentro de la definición de números racionales hay una condición fundamental, que es que el denominador sea distinto de 0. ¿Y qué significa que el denominador sea distinto de 0? Que la división en matemáticas, chicos, no está definida. Nosotros no podemos dividir entre 0. La división entre un número 0 exactamente en el denominador no está definido en matemáticas. Esto es muy importante porque a veces cuando ustedes ven 5 entre 0, lo primero que hacen es decir esto es igual a 0. No está definida la división por 0. Por tanto, hay que acordarse que no es posible la división entre 0 no está definida. ¿Ya? Otros le dicen indeterminado, pero yo no quiero utilizar la palabra indeterminado porque indeterminado tiene que ver más que todo con
con los límites, ¿no? Es una terminología que se utiliza en los límites. Entonces, prefiero decir que no está definida la división entre cero en matemáticas. Por eso, esta condición es fundamental. Ahora bien, una vez que ya en la historia se definió que los números reales se clasificaban inicialmente en números naturales, enteros y racionales, resulta en la historia que surge un hecho evidentemente importante. Uno de los matemáticos más importantes del siglo VI fue el matemático denominado Pitágoras, ¿no? Pitágoras era un matemático filósofo de Grecia que básicamente se hizo muy famoso y muy conocido por la construcción de su famoso teorema de Pitágoras. Y si bien le llamó el teorema de Pitágoras, chicos, déjenme decirles que el teorema de Pitágoras no es tan propio de Pitágoras, porque resulta que en su juventud Pitágoras fue a dar un paseo sabático por Egipto y siglos antes de Cristo, los egipcios ya utilizaban el teorema de Pitágoras, aunque no lo llamaban de esta manera, sino que ya en sus construcciones se veían cómo ellos calculaban en triángulos rectángulos la hipotenusa. Simplemente lo que hizo Pitágoras fue recoger todas estas ideas y las plasmó de forma formal haciendo el famoso teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es un teorema que se utiliza para la resolución específica de triángulos rectángulos. Y nos dice, dados dos catetos A, B y un lado más largo del triángulo rectángulo que está justamente en el lado opuesto de los grados 90, nosotros somos capaces de calcular la hipotenusa porque hay una relación que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es exactamente igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, para Pitágoras, chicos, esta era uno de los teoremas más importantes de su vida matemática, pero que además reflejaba la armonía entre todos los números. Es decir, cualquier resultado se podría calcular, cualquier hipotenusa se podía calcular, y esta hipotenusa para Pitágoras o iba a ser un resultado o natural, un número entero, o podía ser un resultado entero, o podía ser un número racional. Y con eso se cerraba la historia y decía, bueno, ya se puede calcular. Sin embargo, uno de sus discípulos y seguidores de Pitágoras, que se llamaba Hipaso de Metaponto, también de Grecia, resulta que estaba haciendo una investigación. Y esta investigación resultaba en decir, ¿qué pasa si yo calculo la hipotenusa de un triángulo isósceles del lado 1? Un triángulo isósceles del lado 1 es aquellos que tienen este cateto que vale 1, este otro cateto que vale 1 y esta es la hipotenusa. Se dice que es isósceles porque estos dos lados son iguales. Entonces, lo que hace justamente Hipaso de Metaponto es aplicar pues el teorema de Pitágoras y dice, C al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces lo que hace es resolver esto y dice, bueno, le voy a aplicar aquí raíz cuadrada, le voy a aplicar aquí raíz cuadrada, con lo que se va a ir esa raíz cuadrada con ese cuadrado y me va a quedar que C es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada de 2. Y bueno, saca este resultado y lo primero que hace Hipaso de Metaponto es decir, bueno, este resultado, ¿a qué conjunto pertenece?
¿Es un resultado racional? ¿Es un natural? ¿Es un entero? Claramente no es un natural, ni tampoco es un entero. Entonces, lo que hace es hacer una demostración por reducción a lo absurdo. La idea era demostrar, hace una demostración, demostrar que la raíz cuadrada era racional. Entonces, ¿qué significa que sea racional? Que se podía representar como el cociente entre dos números enteros, A sobre B. Bueno, hace esta demostración y paso de metapunto y ¡chas! Descubre que la raíz cuadrada de 2 no se puede representar como el cociente entre dos números enteros. Es decir, descubre más bien con su demostración que la raíz cuadrada de 2 no pertenece a los racionales porque no se puede representar como un quebrado. Y bueno, esto pues llama completamente la atención de Hipaso de Metaponto, va y cuenta esto a la cultura pitagórica y evidentemente era como un sopapo a la filosofía pitagórica que había definido que el teorema de Pitágoras era lo máximo y que cuya resolución se daba en los naturales, en los enteros o en los racionales. Entonces, los pitagóricos optan pues por hacerlo desaparecer. Es decir, dice que Hipaso de Metaponto es completamente castigado por los pitagóricos por haber contradecido al maestro y pues lo ahogan, lo matan, algunos dicen que lo asesinan, otros dicen que los botan al mar con los tiburones, etc. Bueno, la cosa es que Hipaso de Metaponto y pasó, digo, justamente a mejor vida y no solamente eso, y pasó sin ser reconocido por la historia. Esto implica que Hipaso de Metaponto había descubierto un nuevo conjunto de números importantísimos para el desarrollo de la tecnología y de la matemática, como es el conjunto de los números irracionales. Porque en su descubrimiento, al tratar de calcular la raíz cuadrada de 2, se dio cuenta también Hipaso de Metaponto que esto correspondía a un decimal con infinitos dígitos decimales no periódicos. Es decir, si ustedes tratan de calcular, pues en la calculadora, la raíz cuadrada de 2 es aproximadamente 1.41, 42, etcétera, etcétera, pues tiene infinitos decimales que no se repiten. Y además, un número con infinitos decimales que no se repiten no pertenece pues a los números racionales, no es racional, porque para que sea racional tendría que ser entero o tendría que ser decimal periódico. Y si les estoy diciendo que son decimales no periódicos, quiere decir que no se pueden representar como el cociente entre dos números enteros. Y sin embargo, como les digo, Hipaso de Metaponto se va al más allá sin haberse dado cuenta que había descubierto un conjunto de números importantes que se van a llamar pues números irracionales. Y ahí aparece la historia de los famosos números irracionales, aquellos que no se pueden representar como un cociente entre dos números enteros. Y bueno, la nomenclatura nos dice que estos números irracionales se pueden representar como Q sub C, que significa el complemento a los racionales, lo que no es racional es irracional, y otros libros le ponen con la letra I. No importa, nosotros vamos a utilizar Q subíndice C. Estos números, como bien les digo, son decimales infinitos, no periódicos. Y los hay muy famosos, chicos, muy famosos y que han desarrollado pues la tecnología y la matemática, como es pues el número pi, el número E de Euler, el número de la belleza, las raíces cuadradas, etcétera, etcétera.
Hay infinitos números irracionales no famosos y hay aquellos que son famosos. Ahora, los números irracionales también son infinitos, chicos, también son infinitos. Incluso Cantor descubre que el conjunto de los números irracionales es más infinito que el conjunto de los números racionales. Es decir, es inmensamente infinito. Por lo tanto, cualquier número irracional que se pueda construir es un número que se va a determinar que es parte de este conjunto, ¿no? Por ejemplo, si yo me invento un número, me invento etcétera, y yo digo que este es un número y le pongo puntos suspensivos, este es un número con infinitos decimales que no sigue un patrón, no hay periodo, por lo tanto, este tipo de número pertenece al conjunto de los números irracionales. Entonces, haciendo un resumen, 4 subconjuntos de los números reales que hemos estudiado, los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. En función de estos conjuntos, chicos, se define lo que es un número real. Estos conjuntos hacen parte de una definición intuitiva de los números reales y decimos que los números reales son aquellos que o son racionales o son irracionales. ¿Qué significa? Que la suma de los números racionales, o la unión, mejor dicho, entre números racionales y números irracionales, va a conformar al conjunto de los números reales. Esta unión, pues, tienen que darse cuenta que es una unión mutuamente, se le llama así, mutuamente exclusiva o excluyente, así le llaman, ¿no? Mutuamente excluyente. ¿Qué significa? Que si yo saco un número al azar, un número real cualquiera, este número o es racional o es irracional. Imagínense que yo saco el número 4, este número es racional. O saco el número raíz cuadrada de 7, este número es irracional. No pueden cumplir un número cualquiera real, no puede cumplir con ambas categorías a la vez. Por eso se dice que es mutuamente excluyente esta unión entre racionales e irracionales. Y de esta manera se define al conjunto de los números reales. Muy bien. Esta ha sido la clase, miren que no duraba mucho, 45 minutos. Y yo les he dejado ya a los grupos una tarea que se las voy a replicar aquí y que si ustedes tienen problemas con la resolución de esta tarea, pueden irse a mi canal de YouTube, al playlist de números reales. Y en el playlist de números reales, el video número 2, creo, tiene un ejercicio similar. Pero de todas maneras, no creo que haya problemas porque es igual, el ejercicio es fácil, ¿no? Ahora bien, ¿en qué consiste el ejercicio que vamos a hacer para la próxima clase? Esto es por firmas, chicos. Voy a firmarles, así que tienen que tenerlo en su cuaderno. En su cuaderno tienen que hacer las tareas. La tarea número 1 nos pide ubicar cada número en el diagrama de Venn. Ubicar cada número en el diagrama de Venn, en el diagrama de Venn. Bueno, en álgebra, un diagrama de Venn, ustedes ya lo han debido llevar, especialmente en contaduría, que lleva álgebra antes. Un diagrama de Venn es la representación gráfica de los conjuntos, de la intersección, unión de conjuntos, para ver de forma visual, digamos, redundando un poco, cómo se comportan los conjuntos
o los elementos de los conjuntos. Ahora bien, en nuestro caso, es una herramienta útil para poder clasificar a los números reales. Y nosotros vamos a dibujar, aquí yo les voy a poner un diagrama de Venn, aunque sea en rectángulo, no necesariamente tienen que ser siempre círculos los conjuntos. Imagínense que aquí está todos los números reales, como habíamos visto. Pero habíamos dicho que los reales o son racionales, o son irracionales. Muy bien. Entonces, todos los números racionales entran aquí, todos los números irracionales se grafican aquí. Ahora, dentro de los racionales sabemos que está el conjunto de los números enteros. Ahí está. Y dentro de los números enteros está el conjunto de los números naturales. Aquí está. Entonces, en este diagrama de Venn, yo les voy a pedir que ustedes ubiquen los siguientes números que voy a anotar aquí. Por ejemplo, el número 0, el número 1.15, el número 0,234, el número 3 medios, el número menos raíz cuadrada de 25. También el número pi medios, el número Euler al cuadrado, el número raíz cuadrada de 5 más 1, menos 34 y raíz cuadrada de 49. Tenemos unos cuantos más, por favor. 7 tercios, 2 octavos, raíz cuadrada de 1/9, pi medios sobre 3, el número 0,30, 300, 3000, etcétera, etcétera. El número 7,52 es un decimal mixto, periódico mixto. Tenemos el número 1.3, decimal periódico puro. Y la raíz cuadrada de 7 sobre 2. Listo. Lo que tenemos que hacer y lo que les voy a pedir que hagan es que miren bien un número, lo clasifiquen. Por ejemplo, yo voy a hacer este ejemplo del número menos 34. Agarran en su cuaderno y lo clasifican. Menos 34 es un número claramente entero, no es natural. Pero también es un número racional porque también se puede representar como un número quebrado o una fracción. Entonces, agarran este numerito que ya lo han clasificado como entero y racional y lo van a ubicar en el diagrama de Venn. Miren, aquí no puede estar, solamente aquí, en el tema de los racionales. ¿Por qué? Porque también el número menos 34 es un número entero. Entonces, ¿dónde lo voy a ubicar? Aquí, en los enteros, menos 34. No lo puedo ubicar, obviamente, aquí, porque no es un natural, no es positivo. Entonces, su posición en el diagrama de Venn va a ser en esta posición. Y lo que les voy a pedir a ustedes es que vean todos los números que les he mostrado ahí y los ubiquen en el conjunto correspondiente. Y esa va a ser nuestra primera tarea. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Lice, ¿podría mostrar otra vez lo que escribió de los apuntes que hizo ahorita, porfa? ¿Ya? ¿De cuál parte de esta? Sí, de esa, de la hipotenusa de este. Ya, aquí está. Igual no se preocupen que esto lo voy a colgar en PDF
Y además el video lo voy a publicar, ¿no? En el canal. Así que pueden revisar los apuntes con calma. Bueno, chicos y chicas, la próxima clase les voy a sellar. Tenemos clases ya el viernes. Les voy a, el sábado les voy a sellar, no, pues el viernes, ¿no? Les voy a sellar a ustedes también la tarea. Tienen que entregar la tarea el día que les pido y ahí les sello a todos. Yo cuento los sellos y esa parte es la calificación práctica. En la próxima semana, este viernes todavía hay inscripción de rezagados, chicos, pero ya la próxima semana, cuando ya estén todos los rezagados y todos los demás, en la plataforma de Classroom voy a subir la práctica número 1. Esta práctica número 1 se tiene que hacer durante todo el primer parcial. ¿Por qué? Porque son ejercicios que corresponden a todo el primer parcial. Entonces, van a ir resolviendo estos ejercicios, la práctica 1, con lo que vamos a ir avanzando. Y nos vamos a ver en las clases presenciales. Siempre que haya problemas, haya huelgas, haya tomas pacíficas, no pacíficas, y todo lo que haya y se tenga que cancelar, digamos, la clase por alguna razón, la clase siempre se va a dar virtual, chicos. Y si no pueden asistir, no se vayan a preocupar, porque igual los que asistan van a tener la opción o los que no asistan van a tener la opción de revisar el video y de revisar, obviamente, los PDFs que son los apuntes. Entonces, conmigo, como les había prometido, duraba 60 minutos o menos y justamente fue esa la consigna. Nos vemos la próxima clase. Que tengan una muy buena noche. Esperen en unos 20 minutos, ya van a estar los materiales en plataforma. Entonces, nos vemos, chicos, que estén bien. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Lisa, gracias. Gracias a ustedes por la paciencia.